Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Quiero que por favor usted se ubique en el libro del profeta Isaías y vamos a ubicarnos allí en el capítulo 6, Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó con humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Todo tiempo, ¿cierto? Hablemos de los tiempos un poco. Todo tiempo pasado, ¿cierto? Pensemos un poco en nuestro pasado. Todo tiempo futuro, todo tiempo presente, sin Jesús será difícil. En el presente vivimos cosas difíciles y sin Jesús será más difícil aún. En el pasado vivimos cosas difíciles y sin Jesús fue algo tormentoso. Quiero que vayamos, ¿cierto?, al tema que Dios quiere tratar en esta mañana, y es el amor, ¿cierto? Y
le quiero hablar de un amor específico en esta mañana y es un amor que de pronto pudiera encerrar todos los tipos de amor en uno solo y es el amor por la obra de Dios. El amor por la obra de Dios. Amén. Lo que está aquí plasmado en la Biblia, ¿cierto? En lo que acabamos de leer, estaba pasando más o menos unos 700 años antes de Cristo. Amén. Y estaba sucediendo algo similar como lo que está ocurriendo hoy. ¿Sí? Gente que no quiere saber nada de Dios, gente que quiere pronto entrar en sus caminos, gente que quiere llevar a su familia hacia un lado, hacia otro, ¿cierto? Pero a donde menos los quiere llevar es a tener un encuentro con el Señor. A donde menos quiere ir de pronto la familia o a donde menos quiere acudir de pronto tal vez sea una iglesia. Tú verás de pronto padres viernes, sábado y domingo corriendo tras su familia, de pronto, no sé, a una reunión. De pronto verás otro joven con otro joven o un par de hermanos o un grupo de amigos, ¿cierto? Corriendo hacia un lugar tal vez donde haya una fiesta, donde haya, no sé, digámoslo así, lugares que no son indicados para un joven, tal vez en este momento, pero por el mundo y por el mismo diablo son atraídos. Pero lamentablemente hasta uno mismo como padre cae en eso, ¿cierto? Muchas veces sin querer incentivamos eso. Pero, ¿por qué el principio de esta palabra, el decir el amor por la obra de Dios? Así como en ese tiempo y ocurre hoy, Isaías estaba viendo algo allí, y leo el versículo 1 donde dice que en el año en que murió el rey Usías, Isaías estaba viendo cómo moría un rey en ese tiempo, cómo moría un jerarca, y este no era cualquier rey tampoco, era el rey Usías, y el rey Usías tenía mucho reconocimiento, y el rey Usías era uno de los pocos reyes que había hecho cosas buenas delante de Dios, era uno de los pocos escogidos que se había preocupado porque el pueblo se acercara a Dios. Pero cuando Isaías, ¿cierto? En este tiempo comienza a ver, como tal vez estamos viendo hoy, un cambio de rey, ¿cierto? Un cambio de posesión, ¿cierto? Hoy lo estamos viviendo precisamente en esta fecha, un cambio de posesión. Vienen a nosotros muchos pensamientos. ¿Qué pasará? Pues Usías estaba pensando, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Porque si él estaba intentando levantar al pueblo y estaba haciendo algo por tratar de acercarnos a Dios, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cierto? Y él ve cómo muere el rey Usías, una figura importante, un rey guerrero poderoso, ¿cierto? Que restableció el reino, que fue uno de los muy pocos en su tiempo que intentaron buscar las cosas del Señor y de advertir tal vez, ¿cierto? Y de tratar de andar bajo las cosas del Señor. Isaías se encierra en esa visión. Isaías ve partir a su rey, pero sucede algo en su corazón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le pido mucho a Dios y al Espíritu Santo que podamos ver en esta mañana? Hay figuras naturales, ¿cierto? Acá en el reino natural, en lo que podemos ver, que nosotros podemos seguir, ¿cierto? Yo puedo seguir una persona con un buen ejemplo, ¿cierto? Yo puedo seguir a mi pastor, ¿cierto? Porque sé que él tiene un buen ejemplo para mí, ¿cierto? Y hacemos figuras y vemos en lo natural y es bueno. Como también podemos ver figuras que de pronto no son tan buenas, pero nosotros queremos seguirlas, ¿cierto? Adoptar, ¿cierto? Sus condiciones, adoptar sus pensamientos y seguir sus ideales. Y esto era lo que venía haciendo Isaías, ¿sí? Mirando lo que de pronto el rey hacía y en él había algo en su corazón. Entonces, Isaías, puedo decirlo, tenía sus ojos puestos en alguien natural. Isaías tenía sus ojos puestos en lo que está pasando en el momento, en lo que está pasando en la tierra, en lo que está pasando con este, en lo que está pasando con el otro. Y es allí donde él comienza a tener algo importante y donde el Señor lo despierta un poquito.
Y dice allí la palabra del Señor, y murió el rey Usías, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Isaías? Dijo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Hemos perdido la vista de Dios. Hemos perdido la vista de Dios porque los medios nos mandan allí cosas y cosas, lo que escucho, lo que veo, pero en ninguno de los medios es muy poco donde nos pueda mostrar una visión de Dios, algo acerca de Dios. Isaías había perdido su visión de Dios, pero ahora dice, ahora veo allí en visión, Dios que me permite ver. Hemos perdido, ¿cierto?, la visión de Dios. Algunos, ¿cierto?, en su caso, ¿cierto?, lo veremos tal vez de frente porque tendremos una relación estrecha con Él. Otros tal vez estemos viendo borrosos. Hagamos de cuenta alguien que tiene sus lentes. Acá veo muchos que tienen sus lentes y usted se quita sus lentes. Algunos ven borroso de cerca, de lejos, y algunos estamos viendo borroso a Dios, ¿cierto? Lo vemos como borroso, ¿cierto? Y lo más triste es que otros no podamos ver a Dios de ninguna forma, ni un poquito, ni medio, ni alto, sino que no lo veamos de ninguna forma. Y dice Isaías, estoy viendo a Dios. Y había también en medio de esa visión que Isaías tenía unos ángeles, pero no eran esos ángeles comunes, sino que estos ángeles dice que tenían 6 alas, eran serafines, ¿cierto? Ese serafín mi pastor nos había explicado una vez que serafín es un ser como ardiente, como de fuego, que es un ángel diferente a otros ángeles, ¿cierto? Y que tiene un legado de parte de Dios. Dice, por encima, ¿cierto?, del Señor, por encima de Dios, imagínense, de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. 6 alas tenían esos ángeles, ¿cierto? Y dice que con unas alas cubrían sus ojos, porque no podían resistir la presencia del Dios, la santidad de Dios. Porque si nosotros nos acercáramos a ver a Jesús en este momento, yo creo que quedaríamos ahí en el piso. Si no es por su gracia y su misericordia que Él permitiera que nosotros quedáramos ahí. El ver la santidad de Dios. Dice que con los otros cubrían, ¿qué? Sus pies, cubrían sus partes íntimas, ¿cierto? Una especie como de reverencia delante del Señor. Y dice que con las otras 2 volaban. Pero quiero resaltar algo que ellos hacían también en ese momento, y era la nobleza de esos querubines, lo que ellos hacían en ese momento cuando ellos no solamente volaban y se cubrían, sino que gritaban santo, 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 proclamando la santidad del Señor, haciendo lo que el Señor les decía, yendo y mostrándose en esa visión, porque el Señor tal vez le diría, yo quiero que ustedes también entren allí en acción y que Isaías pueda ver que yo no solo muevo un reino natural, que yo muevo un reino espiritual y que las cosas que ustedes ven son pasajeras y que lo espiritual va mucho más allá de lo que pueden ver tus ojos. Ahora quiero mostrarte qué es verme a mí, qué es tenerme a mí. Y empieza Isaías, ¿cierto?, a tener algo allí dentro de su vida, ¿cierto? Y empieza a experimentar la gloria del Señor. Isaías podía ver partir a un rey, pero ahora se estaba encontrando con el rey, ¿cierto?, que es sobre todo lo espiritual, con el Señor de señores, ¿cierto?, con el que ese reinado no tendrá fin, ¿cierto?, y con ese reinado que él podía ver alto y sublime, y era más alto que todo, y decía que la ropa que el Señor tenía en ese momento cubría, haga de cuenta como si el Señor estuviera sentado aquí en lo alto ocupando un trono, ¿cierto? Y cubría todo ese lugar, la gloria del Señor cubría todo ese lugar, sus ropas, sus faldas, ¿cierto? Y por donde ellos andaban tal vez podrían andar caminando por las ropas del Señor, vestiduras de santidad.
las cuales Isaías tenía que ver en ese momento. Él tenía que ver la santidad del Señor, él tenía que descubrir que había algo más allá, que poner su mirada en lo que él piensa, que poner su mirada en una persona, que poner su mirada, tal vez muchas veces ponemos la mirada en nuestra esposa, ¿cierto? Y cuando ella está de pronto indefensa o cuando está pasando por una enfermedad, pues no hay quien caliente un chocolate, no hay quien se levante, ¿cierto? A poner a hacer un desayuno. Y nos sentimos débiles, ¿cierto? Porque estamos poniendo la mirada en una persona. Cuando hay alguien en el trabajo que tenía que hacer algo y que yo no sé qué hacer y me ponen a mí, me siento indefenso porque no pongo los ojos, ¿cierto? Delante de Dios para decirle, Dios, ayúdame. Y empezamos a ver una figura. Algo que quiero o el Señor quiere más bien en esta mañana es que entendamos que nuestro Rey, nuestro Señor está en el trono. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Y su grandeza y su majestad no tienen comparación. Tú no puedes comparar a Dios con una persona, tú no puedes comparar a Dios con un animal, tú no puedes ni siquiera compararlo con la creación porque Él lo hizo, tú no puedes comparar a Dios con un trabajo, tú no puedes comparar a Dios con un estudio, tú no lo puedes comparar. Dios es alto, sublime y su reino no tiene fin. Y esto no lo entendía Isaías, esto no lo entendía un pueblo, esto no lo entienden ahora muchos. Ni siquiera muchos de nosotros que estamos en la iglesia entendemos el poderío y la majestad de Dios. Pero usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con amar la obra de Dios? Pues ya vamos a entrar allí. Lo primero que dice Isaías, quiero que vayamos a los versículos 6 del 1 al 4, dice: y en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban toda la iglesia, todo el templo. Por encima de él habían serafines y tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, y toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que los quiciales, ¿cierto? Las puertas, todo lo que había allí sosteniendo esas puertas se estremecieron, ¿cierto? Con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo, de la gloria del Señor. Lo primero, él vio al Señor. Hemos perdido la vista en Él, ¿cierto? Mientras que habían esos seres alados, ¿cierto? Gritando y clamando allí a gran voz y gritando: Santo, 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 ¿cierto? El Señor le indicaba algo a Isaías, ¿cierto? Y era lo que él podía ver. ¿Qué te parece si desde hoy, ¿cierto? Los que hemos perdido comunión con el Señor, los que no hemos estado tal vez cercanos en esta semana a Él, o durante un tiempo, o porque te sientes frío, o porque tienes ocupaciones, o porque ha sido más importante otras cosas, empezamos a ver, ¿cierto? Con los ojos espirituales al Señor. Cuando tú lees el Salmo 19, dice, habla de las obras majestuosas del Señor. Empiezas a ver a Dios con solo levantarte y ver el amanecer, con solo levantarte y ver el anochecer, con solo quejarte con la lluvia, porque ahí estás empezando a ver algo de lo que ha hecho Dios. Con solo abrir tus ojos estás, y yo estoy viendo a Dios. El Salmo dice ahí que Él puede contemplar las maravillas de nuestro Dios, pero cuánto más nosotros, si pudiéramos en medio de las circunstancias poder acercarnos a Dios, en medio de las pruebas poder acercarnos a Dios y mirar, volver a mirar, yo te invito a algo, el Señor nos invita a algo, es volvamos a mirar a la cruz, volvamos a mirar a ese momento donde nos encontramos con Él, volvamos a mirar como cuando sentíamos, yo quisiera estar lavando un piso, yo quisiera estar haciendo el aseo donde mis hermanos entran a hacer lo que tienen que hacer en un baño, tu casa. Yo quisiera. Amar la obra de Dios requiere de que yo vea a Dios. Amar la obra de Dios es ver de que hay una necesidad, ¿cierto? No solamente cuando tengas problemas. Ver a Dios es mirar el sacrificio de la cruz, lo que Cristo hizo por mí. Como dice el Salmo, la grandeza del Creador y Hacedor, todo cuanto puedo ver lo ha hecho el Señor.
Cuando yo veo de esa forma al Señor, mis pensamientos son diferentes. El trono de Dios, ¿cierto? La grandeza de Dios, esa falda que llenaba todo el templo, habla de la grandeza de Dios, pero no me quiero ni imaginar los que organizaron ese lugar. No me quiero ni imaginar los que llegaron y estaban acomodando el trono del Señor. No, pongámoslo acá porque Él se va a sentar acá. Y no me quiero ni imaginar a los querubines ayudándole a extender esas vestiduras de Dios por todo el templo y permitiendo de que todo estuviera en su lugar, aún esas puertas que se movían y se estremecían, que todo estuviera bien para que cuando la presencia del Señor viniera estuviera allí, porque ellos tenían sus ojos puestos en el Señor y sabían quién era el santo y sabían quién era el que merecía gloria y honra. Tal vez se nos ha olvidado de que nosotros estamos aquí es por el Señor y hemos perdido la visión. Hemos perdido nuestra visión. Nuestra visión de ser es Cristo en nuestro corazón. Nuestra visión de ser es que otros tengan a Cristo en nuestro corazón. Pero para que eso suceda, yo primero, cada uno de nosotros tenemos que ver si Cristo realmente, si estoy viendo realmente a Cristo en mi vida. Pero no es solo verlo con lo que Él nos da. No es solo verlo y decir, no, yo sé que Dios está conmigo porque esta semana no aguanté hambre. Yo sé que Dios está conmigo porque tengo un trabajo. Yo sé que estoy conmigo porque Dios me sanó de una enfermedad. No. Yo sé que Dios está conmigo porque, como dice una canción de Jesús Adrián Romero, donde nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí es donde soy sincero, allí es donde me encuentro con el Creador. Hemos llegado hasta ese punto de entender ese encuentro con el Señor. Isaías lo estaba teniendo. Jesús sentado a la diestra de Dios Padre habla de la seguridad que podemos tener cada uno de nosotros, de ese trono inconmovible, de ese trono que es seguro y que no tiene fin, hasta que yo no pueda ver ese reino, hasta que yo no vea a Jesús, ¿cierto? Y lo tenga acá en mi mente, de que no se quedó en la cruz, de que Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre, no tendré una buena visión de Dios. ¿Será un Dios borroso o será un Dios que no veo? ¿Cuánto hace que no tenemos un tiempito de calidad con el Señor? Donde tú sientas la presencia de Dios, donde yo sienta la presencia de Dios, donde pueda decir, Dios está conmigo realmente. ¿Y cuántos de nosotros estamos vacíos? Solamente tú con el Espíritu Santo sabrás si lo que tú estás haciendo está llenándote de la gloria de Dios o lo que tú estás haciendo te está vaciando de lo que podría ser la gloria de Dios. Lo dice la Biblia, porque mi casa está en ruinas y los demás estamos buscando que nuestras casas estén artesanadas, estamos buscando tener lo mejor, estamos buscando muchas cosas. Y se queda la carga en unos pocos, dice el Señor. Muchos son los llamados, decía el Señor esta mañana antes de pasar, y pocos los elegidos. Está llamando muchos a las bodas, está llamando muchos a las fiestas, pero muchos se van a perder. Van a alcanzar a ver las fiestas allá desde las rejas y tendremos que decir, no lo sé. Señor, Señor, y el Señor diga, nunca te conocí. Nunca te conocí, Giovanni, porque no te vi hacer esto. Nunca te conocí, Giovanni, porque tú creías que estabas haciendo bien, pero lo que estabas haciendo lo estabas haciendo bajo tus fuerzas. Nunca te conocí porque cuando quise ir a buscarte en el lugar, allí donde estaban mis faltas, en el trono, en la iglesia, por ahí no te vi. No, recuérdame tu nombre, que ya se me olvidó, tal vez dirá al Señor, aunque el Señor no se le olvida nada, pero lo único que Él borra nuestros pecados, eso es lo que Él no se acuerda. Entonces Él tuvo un encuentro, ¿cierto?, donde Él empezó a ver a Dios. Versículos 5 al 7 dice el Señor. El primero, empecemos a ver a Dios. Entonces el versículo 5 dice, y entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios
y quitadas tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Dice que estos seres, ¿cierto? Estos seres ardientes, estos seres alados, ¿cierto? Dice que tomaron carbón encendido, dice que lo pusieron en la boca de Isaías y él comenzó a sentir un cambio dentro de sí mismo. Resulta que Isaías, ¿cierto? Estaba viendo algo en lo espiritual, en su espíritu. Tal vez su cuerpo estaba allí, no sé si sería dormido, no sé si sería sentado, no sé cómo estaría él, pero él estaba viendo en su espíritu lo que Dios le permitía ver, pero también algo que Dios le permitía sentir también, ¿cierto? Él estaba teniendo ahí una experiencia donde él tuvo que hacerse una autoevaluación. Y yo se lo voy a decir ¿por qué? Porque la palabra, él comienza diciendo ahí en el versículo 5, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios, ¿cierto? Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él empieza a ver su interior. Ya miró a Dios y vio lo grande de Dios y vio que Él está en un trono alto, que Él es sublime, que nada está sobre Él, que Él tiene el poder, que Él puede hacer lo que muchos no pueden hacer. Y si tú y yo y nosotros que sabemos de Dios no entendemos en nuestra mente, ¿cierto? La capacidad de Dios, hay un texto que dice que no podemos medir ni la anchura, ni la altura, ni lo profundo que es el tener, el saber a Dios. Creo que está en Efesios, si no estoy mal, pero si nosotros no hemos llegado a comprender eso, no podemos entrar a tener digámoslo así, un momento de estos de poder llegar a tener una autoevaluación. ¿Esa autoevaluación en qué consiste? Isaías decía, ay de mí que soy. Ahora yo quiero que usted en su corazón usted diga, ay de mí que soy, no sé qué esté siendo. Si soy ese hijo que no va a papá, si soy ese hijo que recibo bendición pero que no agradezco, si soy ese hijo que, al contrario, puede ser ese hijo que se la pasa dándole y dándole gloria a Dios a todo momento, no sé. Pero lo que Isaías veía en su corazón era que él tenía labios inmundos. Lo que Isaías veía en su corazón era de que él le estaba faltando a Dios. Lo que Isaías podía ver era que había un pueblo que se estaba consumiendo en el pecado. Él decía, yo hago parte de ese pueblo y yo soy de ese mismo pueblo. Y empezaba a ver cómo todo se estaba consumiendo y cada uno de nosotros podemos hacernos una evaluación. ¿Cómo estoy en cuanto a mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en cuanto a mi servicio a Dios? ¿Cómo estoy en cuanto a lo que me ha delegado Dios? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mi trabajo? Cosas naturales. Pero Dios le invitaba a Isaías a ver cosas espirituales. ¿Cómo es tener un encuentro con Él? ¿Cómo es tratar de llevar a mi familia a Dios y tal vez luchar? No es fácil tener un joven en la iglesia, no es fácil. Ver qué estamos logrando, porque este es el mes de la familia, pero una familia se constituye acá en la iglesia. Empieza en tu casa, sí, y la iglesia es como ese eslabón que se une y ayuda a sacar a tu familia, pero ¿cuántos de nosotros estamos apartando, cierto?, el tiempo de Dios para cosas superficiales? El poder estar un sábado allá tal vez descansando o durmiendo, o no sé, haciendo otras cosas, por cambiarlo por estar en la gloria del Señor. Allí Isaías comenzó a ver un cambio en su interior porque él decía, bueno, ¿y yo qué? Yo me miro y yo veo en mí pecado, yo me miro y veo en mí que estoy falto de oración, yo me miro y veo en mí que mi comunión con Dios está por abajo y
Y creo que Dios nos lo está diciendo a todos, no solamente a ustedes, sino lo está diciendo a todos nosotros. O sea, Dios dice que Él quiere estar con nosotros día y noche. Dios dice que Él quiere tener con nosotros encuentros especiales. Dios dice que quiere darte una unción fresca. O sea, no algo de lo que ya has tenido, sino algo fresco. O sea, ¿por qué no buscas? Eso es como cuando uno tiene sed, ¿cierto? El Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Buscar esos ríos. Buscar esos momentos donde tú puedas leer un versículo, uno. Y que tú puedas leer y decir, ay de mí que soy pecador. Y ya con eso tú tienes. Para sentarte y hablar con Él, ay de mí, Señor, que esto, ¿cierto? Porque una sola parte de la palabra hace que nuestra vida cambie. Porque el ver a Dios, como lo hizo Isaías en primer instante, hizo de que Él viera su interior. De que Él viera lo que había dentro de Él. De que tú veas lo que hay dentro de ti en esta mañana. Tú gozas del poder del Espíritu Santo, tú gozas de la presencia de Dios cuando decidiste recibir a Jesucristo en tu corazón. Y si no lo has hecho, ahora haremos una oración para que lo recibas. Pero cuando tú comienzas a entender de que Cristo es lo primero en tu vida, ¿cierto? Y de que puedes mirarte y puedes mirar a la cruz y decir, yo soy una persona casi igual que las de afuera. Lo único es que estoy acá en la iglesia, pero soy igual que los de afuera y soy inmundo, ¿cierto? Aunque somos lavados por la sangre de Cristo y somos limpios por la sangre de Cristo, pero a veces llegamos a ese punto de dejar de ver íntimamente nuestro corazón. Hagamos una autoevaluación interna. Dios conoce el corazón de los hombres. Antes que los fariseos y publicanos, Jesús ya sabía lo que esos fariseos y publicanos iban a decir antes de que ellos lo dijesen, porque Dios conoce lo interno del corazón, dice la palabra, porque Dios es quien pesa los corazones. O sea, Dios sabe tu intimidad, Dios sabe tus pensamientos, pero tan bueno es Dios que Él está dispuesto a que esos pensamientos y todo aquello que está en tu corazón y en mi corazón puedan tener un cambio y poder ver a nuestro interior. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo es el trato de nosotros con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Cómo es el trato? Dios se place en eso. Dios se place en la sujeción, en la obediencia. Cuando tú te haces una autoevaluación, tú dirás, no, bueno, es que yo aquí en esto estoy fallando y no sé lo que Dios te esté hablando. Dios no te está juzgando. Dios lo que quiere es que tú mires y que encuentres una relación otra vez de nuevo estrecha con Él. Él te trajo en esta mañana es para eso, para que tú comiences a verlo y digas, no, Señor, yo sí quiero tener una relación estrecha contigo. Isaías ve partir a su rey, pero sucede algo en su corazón y es que se va de un rey natural a un rey espiritual, a un rey alto, sublime, ¿cierto? Donde él ya deja de perder la vista, ya deja de poner su vista, ¿cierto? Y empieza a tener su vista en el Señor. Ve a Dios, mira a Dios y no mires a otra persona. Esa autoevaluación requiere de que tú no mires a otra persona. Nos podemos poner estándares y decir, quiero llegar a ser como tal persona. Pablo decía, si no pueden imitar a Jesús, imítenme a mí, ¿cierto? Un estándar de una persona. Pero que tu mayor estándar sea Jesucristo. Que tu mayor estándar, mi mayor estándar sea esa necesidad de Dios, ¿cierto? Dice el Señor, yo creo que Isaías sentía esto. Ese versículo que Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo no me quiero imaginar lo que hablaba Isaías. Yo no me quiero imaginar de pronto tal vez las palabras que Isaías decía o cómo se comportaba delante de otras personas o cómo era su tono de voz. Imagino que si él decía que era de labios inmundos, era porque él veía que en él no había una palabra de beneficio tal vez para otra persona. Que no había una palabra de levantar a otro, que no había tal vez una palabra de animar a otro, sino que había muchas cosas en Isaías que tenía que cambiar y el Señor Jesús decía, de lo que hay dentro de tu corazón, eso es lo que vas a destilar a las demás personas. ¿Ustedes han visto lo feo que es sentarse al lado de una persona que solo anda quejándose? ¿Han visto lo feo que es sentarse al lado de una persona que todo le ve lo malo? Que ahorita, bueno, por lo que va a suceder hoy, muchos dicen, no, pero esa persona que no sé qué, que va a estar allí, que no sé qué.
cuando deberíamos estar haciendo lo que dice la Biblia. No, Padre, bendigo esa persona que se va a sentar, bendigo, ¿cierto? Eso es lo que hace no una persona de labios inmundos, no una persona que ata a otra para que todo vaya de mal en peor. Tal vez Isaías estaba viviendo eso, por su gracia, por la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo nosotros somos salvos, por la gracia de Jesucristo nosotros podemos ver nuestro interior, porque si no fuera por Jesucristo no podríamos mirar nuestra condición, seguiríamos en lo mismo, seguiríamos hablando mal, seguiríamos tal vez dando un mal testimonio, seguiríamos tal vez atropellando a nuestros hijos, estaríamos, no sé, atropellando a nuestra esposa, ¿cierto? Haciendo las cosas como con desazón, como con desaliento, porque cuando no tenemos a Cristo no podemos ver dentro de nuestro interior, porque cuando recibo a Cristo dice que de modo que las cosas viejas pasaron, las cosas son hechas nuevas. Algo estaba sucediendo en Isaías, algo nuevo estaba sucediendo en él cuando él comenzó a mirar al Señor. Pero eso tiene como consecuencia, y ya por último lo tercero, del versículo 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Señor, dice: y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca. He aquí que esto tocó y tus labios, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando comienzo a mirar mi interior y cuando veo a Dios en primera instancia también, primera instancia a Dios y después mi interior, empiezo a atender algo especial. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, nosotros lo recibimos porque sabíamos que era un Dios bueno, porque sabemos que Él es un Dios bueno, sabemos que Él quita nuestro pecado, sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Nosotros lo sabíamos y sabía. Isaías lo estaba experimentando de otra forma. Isaías lo estaba experimentando en que el Señor le decía: te voy a mostrar de que hay una forma especial de quitar el pecado, te voy a mostrar de que hay una forma especial de quitar tu maldad, nuestra maldad, te voy a mostrar que hay una forma especial para ver a Dios diferente. Cuando veo mi interior, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Jesús nacido en mí, ¿cierto? Tengo que empezar también a ver a otros. Pero siento que cuando hay una persona allí en la puerta, no mires que solamente hay una persona que te está ubicando en la silla. No mires a una persona que te dice bienvenido. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios que tú percibas en tu espíritu cuando tú vas a atravesar esa puerta? Que tú sientas que Dios te está diciendo: te estoy esperando. Que tú sientas de que está diciendo: anhelaba, así como el Señor Jesús decía allá para tener la cena, ¿cierto? La última cena con ellos, decía: anhelaba tener este tiempo con ustedes. Ustedes no sabían el gozo, mi corazón como ardía de poder tener un encuentro y compartir esta cena con ustedes. Y eso es lo que el Señor quiere que usted vea cuando venga a este lugar. Cuando usted venga acá a reunirse en la iglesia y traiga a otra persona y dígale: yo quiero que usted se sienta y vea ya que allí está la presencia de Dios. Porque a mí me recibieron tal cual como yo venía. Porque Dios anhela un cambio. Y cuando te digo esta tercera parte, después de mirar primero al Señor y mirar nuestro interior, es empezar a ver lo que hay alrededor. Es empezar a ver a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué empezar a ver a los demás? Dice el versículo allí 8. Después oí la voz del Señor que decía, miren lo que decía el Señor, porque el Señor sabía que también había muerto un rey, y el Señor sabía que así como ahorita Bogotá y toda la ciudad y Colombia hay cosas buenas, pero que también el pueblo se está destruyendo y nosotros mismos nos estamos destruyendo. El Señor decía: ¿a quién enviaré? El Señor te está diciendo a ti, a mí, a nosotros. ¿A quién voy a enviar? Si cuando llego al lugar donde se me da honor y alabanza no hay quien me adore, porque habemos 2 y 3 adorando.
¿A quién iré a enviar si no hay quien levante una escoba? ¿A quién iré a enviar si no hay nadie en que se prepare? ¿A quién iré a enviar si no hay nadie en que se preocupe por unos niños? Si no hay nadie que se preocupe por una nueva generación. ¿A quién? El Señor decía, ¿a quién iré a enviar? ¿A quién? ¿A quién? Es la pregunta del Señor esta mañana, ¿a quién? Y lo que el Señor más quiere escuchar es esto. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el Señor. ¿Sabe? Él habla por nosotros. No dice, ¿y quién irá por ellos? Habla por nosotros. ¿Sabe por qué habla? ¿Sabe por qué creo que Dios habla por nosotros? Porque Él te ve a ti como a Él mismo. Porque lo que Él sufre es lo que tú estás sufriendo. Tú dices, no, es que Él está sentado ahí en el trono y Él no tiene necesidad de comida, Él no tiene necesidad de trabajo, no tiene necesidad. Pero cada lágrima, cada cosa que ha atropellado tu vida, Dios la ha recogido y tú no te has dado cuenta. Las puertas que están abiertas han sido por Dios. Si estás sentado en esta silla, ha sido por Dios. Si tu familia esté como esté, puede estar ahorita bien o puede estar regular a donde estén siendo dirigidos. Pueden ser dirigidos por Dios, pueden ser dirigidos por el mismo personaje que no me gusta ni nombrar. No es digno ni siquiera de nombrarlo. Dirigidos a las tinieblas. ¿Pero a quién? Tú estás buscando, y sí, nosotros nos alegramos y nos gozamos en que tú vengas a la iglesia, pidas consejería, en que tú vengas a la iglesia y busques un consejo. Mis pastores, nosotros los servidores, a los que Dios nos permita podremos ayudarles, en su momento están como cabeza principal nuestros pastores, te podrán ayudar. Pero qué bueno que tú pudieras decirle a tu hijo, qué bueno que tú pudieras decirle a tu amigo, qué bueno que tú pudieras decirle a tu compañero, qué bueno que tú pudieras decirle a ese niño, qué bueno que tú pudieras acercarte y decirle de tu mano propia, te tengo la solución. Te tengo la solución. Isaías como que cambia de chip en ese momento y mire lo que responde, el Señor le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque somos parte de Él. Desde antes de la cruz ya somos parte de Él. Somos su mismo aliento, dice la palabra. Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Esto es a quién el Señor quiere enviar en esta mañana. ¿A quién quiere el Señor enviar? Usted y yo somos los llamados, hermano. No podemos unos pocos. Unos pocos lo hacemos y nos cansaremos y estaremos acá hasta donde Dios nos lo permita, con fuerzas, sin fuerzas, con dificultades, con gozos, con alegría, porque con Dios se ve de todo, hermano. Con Dios usted, como decía el apóstol Pablo, en la abundancia feliz. Y con Dios también, a veces se encuentra uno en la escasez. Pero el apóstol Pablo decía esto, ¿sabe por qué? Porque él se gozaba en todo tiempo. Y yo le invito a usted que cuando entre por esas puertas usted tienda el llamado que tiene para ver no solamente a Dios, para ver no solamente su interior, sino para ver a los demás. Qué bueno que usted pueda decir, oiga, yo hice X labor y tal persona recibió a Cristo hoy. ¿Cómo se siente usted? No solamente por el mensaje que dé mi pastor o el siervo que Dios llame acá a predicar la palabra, sino que usted pueda ser parte de decir, oiga, la vi un trapito y ese trapito lo pisó una persona que venía y no conocía de Dios y hoy se fue con Dios. Unos pies sucios entraron limpios y se fueron más limpios porque recibieron la sangre de Cristo y al Señor en su corazón. ¿Usted no se siente agradado de eso? ¿Usted no se siente agradado de que un niño, para los que tienen llamado, de que un niño diga, hola, profe? Cuando usted nunca ha pasado por una universidad, cuando usted nunca ha tenido un título, pero que pueda decirle a un niño que Dios existe, pero que usted pueda decirle a un niño y que ese niño te catalogue a ti como un maestro y que después de los años pase y diga, ay, yo te enseñé.
Y él diga, tú me enseñaste a mí y mira ahora dónde estoy. O que de aquellos que cogieron una escoba y barrieron y pueden ver a otros que están barriendo y puede ver a otros que están haciendo por la obra del Señor. Que de aquellos que cogen un martillo, que cogen, se rompen las manos y se rompen las rodillas para que todos podamos estar tranquilos y no nos coma la humedad ni el frío en este lugar. ¿No se siente feliz? ¿No se siente gozoso? Así allá, de pronto decía el apóstol Pablo, yo voy por iglesia en iglesia y voy fundando iglesias, pero siento que este cuerpo se va desgastando. Sí, a muchos de nosotros nos duelen las rodillas, sí, a muchos hemos perdido nuestra fuerza, sí, muchos ya no podemos como al principio estar, que no, que quién hace la actividad, yo, que quién arregla la iglesia, yo, que quién hace la alabanza, yo, que quién predica en grupos familiares, yo, que quién... A mí yo ya no doy esa la di al principio. Al principio así, y ahorita uno viene cansado, así ojeroso, ¿cierto? Mi pastor nos recibe bien chévere, hacemos culticos acá, chévere. Después mi pastor nos ve acá, mijos, ya les bajo tinto y ponga música, alégrese de lo que están. Eso es lo que Dios quiere ahorita. Porque cuando yo empiezo a ver a los demás, o sea, no te conformes con venir tú solo, no te conformes con asistir un domingo, no te conformes, otra vez te lo digo, con hacer solamente tus cosas, sino que qué bueno que tú pudieras sentirte, mucha gente lo dice así, sentirse realizado, dicen por ahí, pero yo me sentiría más bien gozoso, me sentiría más bien lleno del Espíritu Santo, sentiría una alegría inefable y siento una alegría inefable cuando podemos hacer algo. Dice acá, debo sentir por otros. Un mundo lleno de injusticia, de maldad, ¿cierto? Hay huérfanos, hay drogas, hay personas dispersas porque su mente anda en locura. Hay otros que están sin dirección, hay otros que andan en vanidad de sus casas, ¿cierto? Y de sus cosas. Y otros edifican templos temporales. El sembrar en la obra del Señor es amor por la obra de Dios. ¿Cómo digo así? Muchas personas de pronto se jactan de sus iglesias. Dicen, no, es que en mi iglesia, hay esto, hay lo otro. Pero ¿sabe qué? Yo y amo y respeto esos ministerios porque allá hay pastores y hay servidores, pero yo digo, yo también tengo que jactarme. ¿Sabe que esta iglesia se ha levantado con lágrimas, hermano? Y se sigue levantando con lágrimas y esfuerzos de muchos que tal vez usted ve sentados acá y han dado más allá de sus fuerzas. El ser pastor no es solamente venir y dar un bonito sermón. El ser pastor empieza desde limpiarle los zapatos a usted y a mí. ¡Ah! Giovanni, ¿qué está diciendo en esa plataforma? Sí, empiece a mirar esos trapitos. Cuando yo empiezo a mirar a otros y a ver qué es lo que desea Dios de mí, empiezo a ver qué necesidades hay en la iglesia. ¿Qué necesidades tienen mis pastores? Un pastor que hace no sé ya cuántos años no trabaja en un trabajo secular. Y bueno, Dios le ha abierto puertas y ha estado haciendo varias cosas, pero no depende, no tiene un sueldo. A mí no me llega el sueldo 1 o 2 días y ya me están colgando de Concel, me están colgando el gas, por fe. Ese es el tipo de personas que Dios busca. Tipo de personas que Dios busca que esté dispuesto no solamente, es bueno, cómprese cosas, cómprese carro, casa, beca, estudie, ojalá y usted pudiera y siempre llegar acá con sus bolsillos llenos de billetes, chéverísimo, porque a mí me alegra que todos nos gocemos y ver a otro hermano bien es lo más espectacular cuando un hermano tiene un gozo, su casa,
que su hijo, bueno, pasó la universidad, wow, nosotros, chévere, porque estamos viendo los que empezaron con nosotros ya a progresar. Pero Isaías vio algo. Él dijo, yo quiero que me envíe a mí. Y cuando Isaías dijo, envíame a mí, él estaba tomando el reto de guiar un pueblo y llevarlo a otra estancia, hermano. Él ya había visto a Dios, ahora tenía que mostrarle a Dios a otra estancia, tenía que decirles, vea, allá viene uno que va a ser concebido por una virgen. Y él será rey de reyes y señor de señores. Él será el principado, él sobre toda potestad, él irá contra toda potestad. Y él es el que va a salvar a este pueblo. Isaías cambió de chip, ¿cierto? Me gusta la iglesia, yo aprendí en esta iglesia y lo vi en una iglesia y lo sigo viendo otra vez de nuevo, mis pastores y los servidores y los que colaboran acá en la iglesia, una iglesia que se mueve, una iglesia que no es muerta, una iglesia que es viva. O sea, yo podía llegar acá un sábado y veía acá unos colocando el techo, los otros pintando, los otros lavando, los otros ensayando a los de pandero, los otros ensayando la lavanda, y eso era hermoso, hermano, hermoso, hermoso ver todos, como dice, no falta la cizaña entre el trigo, ¿no? No falta el que se mezcla ahí que de pronto, otra vez yo, otra vez a mí por haciendo el aseo, otra vez a mí, no, ¿y por qué un fulanito de tal que no? Era o sea, esa iglesia la que Dios anhela, esa iglesia, o sea, como los discípulos que siempre anduvieron con él y ellos, Señor, ¿no viste que echamos fuera demonios? Señor, ¿no viste cómo era la gente sanada? Y el Señor les decía, cosas mayores que esas van a hacer. Qué bueno que Dios vea esa iglesia hoy. Qué bueno que Dios vea, o sea, esa iglesia se está formando arriba, pero ¿quiénes somos los que tenemos que dar el empujoncito y decir, heme aquí, el sembrar en la obra de Dios es ver por otros, es ver por otros. O sea, tú estás viendo por la salvación de una persona, no te estoy acá mentalmente diciendo, da dinero, no, ofrenda, diezma, y si Dios te pone en el corazón, bendecir a la iglesia en algo, hazlo. Es que no sé qué van a hacer con la plata, porque es que los pastores se roban la plata, cuento de todo el mundo. Pues bueno, no traigan plata, hermano. Se necesitan materiales, se necesitan, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas para sostener nuestro jardín psicopedagógico crece. Se necesita cualquier cantidad de cosas para que la iglesia esté bien. Se necesita no solamente cosas, se necesita algo más. Y es lo más importante para Cristo, a pesar de que había alguien que manejaba las finanzas, para Cristo, a Jesús no le importaba ya que le estuvieran robando. Él sabía que Judas le estaba robando y todos los días. Echaron 100, sacó 50. 50 para Jesús y nosotros los discípulos y 50 para mí. Pero para Jesús había algo más importante. Y lo decía en una de sus oraciones. Yo oro por los que me diste a mí. Entonces, no solamente empieza a ver a las demás personas, no solamente empieza a dar, sino siéntete importante realmente. Porque tú, si no has recibido a Cristo hoy lo recibes. Y vas a saber lo que es ser importante realmente. Importante no es aquel que tiene una corbata. Porque usted me ve acá y allá en el trabajo soy todo descachalandrado. Cuando me pongo algo así diferente, dice, uy, ¿usted cómo cambia? ¿Cierto? Pero es más bueno ver el cambio adentro. O sea, véase como persona, véase como alguien útil en las manos de Dios. Empiece a mirar y a pedirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi visión, Señor? ¿Para qué me trajo acá? ¿Usted me trajo para sentarme todos los domingos acá y comer empanadita? ¿O tintico? Como nos gusta a mí y a mi esposa el tinto también. ¿O para qué más me trajo? ¿Me trajo acá para tener un encuentro acá contigo? ¿Para qué? ¿O para qué vengo yo cada 15 días o cada mes a la iglesia? Porque así sucede.
Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de abrazar un ministerio en sus manos. Abrácelo de nuevo. Pero no sea como las olas del mar, dice el Señor. Que un día estoy chévere, hoy sí quiero. El hermano Giovanni dijo, necesitamos personas que hagan en la iglesia, heme aquí, primer domingo. Se me pasó el furor de la palabra y ya no me vean por allá, más bien, no me llamen, no me esperen. Estoy ocupado, ¿cierto? Servir en la obra de Dios es ver a otros enteramente, decía el apóstol allí en Timoteo, ¿no? Enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, ¿cierto? Hay una porción de la palabra, dice, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Una parte de la visión de la iglesia de Dios, mi familia, que si usted la tiene en su corazón, va a hacer de que usted se mueva en su espíritu y a través del Espíritu Santo, porque Dios no obliga a nadie, vea que no. Uno como papá a veces sí le toca con los chicos, vamos, que es que, ¿saben qué? Ellos son jóvenes. Y a ellos le toca a uno como los que saben de campo, como hay veces como los animalitos, ¿no? Que es por acá y él quiere por allá, que es por acá y uno le toca, ¿cierto? Pero Dios no es ese tipo de persona. Si nos fuéramos hoy, hay una parábola, con esto termino, que dice así, dicha por Jesús. Habían 3 hombres. Y dice el Señor de que a cada uno le dio un talento, le dio algo para que él administrara. Y esto yo entendí, pero entendí otra cosa más cuando estaba en esto. Y dice que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Entonces le dijo, yo me voy, pero espero que cuando vuelva pueda haber esos talentos multiplicados, puede haber de que esos 1,000 pesos sean 2,000, de que esos 2,000 sean 4,000 y de que esos 5,000 sean 10,000. Y dice que el primer hombre tomó esos 1,000 pesos y dijo, no, yo los voy a enterrar porque yo sé que mi Señor es como duro y donde yo los deje perder, yo prefiero enterrarlo acá y que no se pierdan. Dice que el segundo fue un poco más osado, se fue y dijo, no, voy a negociar. Vendo empanadas de 500 a 1,000 y le ganó los 2,000 pesos. Digo, acá tengo los 2,000. Y hubo otro aún más osado que lo multiplicó todo. Y dice que vino el Señor y llamó a estos 3 hombres y les dijo, bueno, fulanito de tal, el día que te di la escoba, ¿en dónde la metiste? El día que te di el llamado a maestro, ¿dónde lo metiste? El día que te llamé a ver por las obras que se hacen en la iglesia, ¿cierto? Por el mantenimiento de la iglesia, ¿a dónde lo metiste? El día que te dije, tienes un talento para adorar, para exaltar al Señor, ¿a dónde lo metiste? Y él dijo, no, Señor, es que esta semana estuve súper wow. Estuve de parranda, es que mi familiar, había un sancochito allá y yo que me voy a ir a perder 2 horas allá abriendo tremendo sancocho de gallina allá. No, es que no, Señor, es que hoy no sentía ganas. El segundo ya llegó y dijo, Señor, yo tenía esto y vendí unas empanadas de 500 a 1,000 y me gané 2,000 y el Señor le dijo, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Mira, hermano, que yo también estoy en ese proceso. Y llegó el siguiente y el Señor le dijo, ¿y los tuyos? Tú me diste 5,
yo los multipliqué, todos. Y qué bueno que nosotros podamos decir, ay, yo lo hice todo, Señor. Pero había algo que Dios me hablaba fuertemente, aparte de esto. Ya miraste a Dios, ya viste tu interior, ya vistes a otros y puedes hacer algo bueno por otros y podemos hacer algo bueno por otros o podemos hacer algo malo por otros. Cogí y enterré mi talento, pero el que tenía puesta la vista en aquel, en mí, en nosotros, en usted. Ay de mí, porque no solamente enterré mi talento, estoy enterrando el talento de otros. Yo mismo le estoy ayudando a acabar. Dios es Dios de amor. Y Dios es fuego consumidor. Y Él no nos va a dar ni más ni menos. Dios es un Dios justo. Él dice que Él pesa la balanza y a cada uno le dará según sus obras. No nos esperemos más, hermano. No nos esperemos más. Ni pongamos la visión personas terrenales. Oremos por ellos porque nos van a guiar de cierta forma. Sino en la visión del Padre. La visión del Padre. Dice el Señor para la iglesia. Versículo 13. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¡Wow! Mire cómo le dice el Señor. ¿Sabes qué, Isaías? Empieza a ver cómo se corta un árbol. Y hemos visto árboles rotos, hermano. Y tal vez en esta mañana usted sea un árbol roto, quebrado, tal vez esté secando, tal vez usted ya no esté echando raíces, ni yo esté echando raíces, y me falte mucho porque me han cortado, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere el enemigo, robar, matar y destruir lo que Dios tiene para usted y para mí, y está destruyendo tu vida, y está destruyendo tu salud, y está destruyendo tus finanzas, está destruyendo nuestra comunión con Él, está destruyendo todo lo que quiere atraernos hacia Él lo está destruyendo. Pero el Señor dice, así como un árbol es cortado y tiene aún la suficientemente fuerza para que comience a dar de nuevo un cogollito y volver a nacer, y lo he visto, de que de un árbol muchas veces está cortado, pero vuelve a renacer un poquito de allí, pues péguese de ese poquito que Dios tiene, porque Dios quiere volverlo a ver renacer a usted acá en la iglesia, hermano. Dios quiere volverlo a ver a usted servir con gozo. Déselo al Señor si se lo va a dar. Hay una pequeña simiente, y hablo de los que ya tenemos canas. Esa es la pequeña simiente que está. Allá, mi hermano, es una pequeña simiente, mi hermano, mi pastor no se le notan. A mí sí se me notan. Flor, somos la simiente para que vuelva a retoñar. Ve y predica a Nínive, Jesús salvaría, nos rescataría. Era tiempo de hablar, era tiempo de hablar.
hasta que